Hace más de 3000 años, en las tierras áridas de Canaán, la nación de Israel experimentaba uno de sus momentos más oscuros. Los israelitas, que habían heredado una tierra prometida, se encontraban ahora bajo el yugo implacable de los madianitas, una confederación de pueblos nómadas que se había convertido en sus opresores más despiadados. Cada año, cuando llegaba la época de la cosecha, cuando los campos dorados de trigo se ondulaban bajo el calor del desierto, los madianitas descendían como un enjambre de langostas, arrasando todo cuanto los israelitas habían cultivado con sudor y sacrificio durante meses enteros. No era simplemente una invasión pasajera. Era un sistema de dominación estructurado, repetitivo y desolador que se perpetuaba año tras año. La opresión madianita había durado 7 años consecutivos, un período que, para cualquier pueblo, representa una eternidad de sufrimiento. Durante estos años, los hijos de Israel no simplemente perdieron sus cosechas, perdieron su esperanza, su dignidad y, lo que es aún más grave, su confianza en que Dios seguía velando por ellos. Muchas familias se vieron obligadas a vivir en cuevas, en fortificaciones rudimentarias talladas en las montañas, lugares donde al menos podían esconder algo de lo poco que les quedaba. Los madianitas traían consigo ejércitos de camellos y guerreros armados, y su llegada era anunciada como si fuera un acto de la naturaleza inevitable, una plaga que nadie podría contener. En este contexto de desesperación, cuando todo parecía indicar que Israel había sido abandonado por completo, fue cuando surgió la voz profética de un hombre ungido por Dios. Este profeta, cuyos registros históricos nos lo presentan como un mensajero de Jehová, viajó de pueblo en pueblo, llevando un mensaje que, aunque no era exactamente lo que la gente esperaba escuchar, era precisamente lo que necesitaba. El profeta no vino a prometer una liberación mágica o inmediata, sino a confrontar a los israelitas con una verdad incómoda. No eran víctimas pasivas del destino, sino seres responsables de su propia condición espiritual y moral. El mensaje del profeta fue claro, penetrante y desafiante. Recordó a Israel que sus padres habían sido sacados de Egipto con mano poderosa, que Dios les había dado la tierra prometida, que les había cuidado y protegido en el desierto durante 40 años. Pero ahora, les dijo, ustedes han abandonado los mandamientos de Dios, han adorado a los dioses de los pueblos que los rodean, han olvidado su pacto. Esta no es una maldición externa, es una consecuencia directa de sus propias acciones y decisiones. El profeta les hablaba con compasión, pero también con una honestidad brutal que no permitía autoengaños. Aún así, el mensaje no terminaba en condenación. Entrelazado con la confrontación sobre su infidelidad, el profeta también llevaba una promesa de redención. Porque Dios, en su misericordia infinita, no había olvidado a su pueblo. A pesar de su rebelión, a pesar de sus años de oscuridad, existía aún la posibilidad de salvación, de restauración, de liberación. Pero esta salvación vendría de una forma que ninguno de los israelitas esperaba. No sería a través de un gran ejército o de líderes humanos poderosos, sino a través de alguien que Dios elegiría, alguien que sería ungido por su espíritu para llevar a cabo una victoria que desafiaría toda lógica militar y humana. En la aldea de Ofrá, ubicada en territorio de la tribu de Manasés, existía una familia como tantas otras en aquellos días de opresión. Una familia dedicada al trabajo de la tierra, aunque ese trabajo era cada vez más fútil. Un hombre llamado Joás, padre de varios hijos, vivía con la resignación silenciosa de quien ha aprendido a sobrevivir bajo la sombra del enemigo. Sus hijos trabajaban durante el día, cultivaban lo que podían, y siempre estaban atentos a cualquier señal de la aproximación de los madianitas. Pero en esa familia, en ese contexto de sometimiento y miedo generalizado, había un hijo que, aunque no lo sabía aún, estaba a punto de ser llamado por Dios para cambiar el curso de la historia de su pueblo. La vida en Ofrá era monótona, marcada por el ciclo de las estaciones y las crisis periódicas.
Los hombres de la aldea habían aprendido a trabajar de formas que escaparan a la atención de los saqueadores madianitas. A menudo, el trigo se desgranaba en secreto, en lugares ocultos, en sitios que los merodeadores no podían alcanzar fácilmente. La esperanza era tan escasa que incluso los ancianos, quienes recordaban tiempos mejores, había dejado de hablar demasiado alto, como si tuvieran miedo de que sus palabras pudieran atraer más desgracias. Fue en este ambiente claustrofóbico, en esta atmósfera de derrota colectiva, donde nuestro protagonista pasaba sus días. Pero a pesar de toda la oscuridad que rodeaba a Israel, había algo en el aire. Había una presencia divina que permanecía activa, aunque invisible a los ojos de la mayoría. Los relatos antiguos nos hablan de cómo, en los momentos más oscuros de la historia de un pueblo, Dios nunca deja de estar presente. Sus planes no son los planes de los hombres. Su timing no es el timing que esperamos. Y en este momento preciso, cuando la opresión había alcanzado su punto más álgido, cuando la desesperación había penetrado en los corazones de toda una nación, Dios estaba a punto de actuar de una manera que transformaría para siempre la comprensión que Israel tenía de sí mismo, de su fe y de su Dios. La pregunta que se cernía sobre toda esta historia era simple pero profunda. ¿Podría Dios realmente usar a un hombre común, a alguien sin privilegios, sin entrenamiento militar, sin recursos obvios, para liberar a una nación entera? ¿Podría un hombre ordinario, lleno de dudas y miedos, convertirse en el instrumento de una victoria imposible? La respuesta a estas preguntas estaba a punto de revelarse de manera dramática, a través de la vida de un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de fe, coraje y obediencia radical a Dios. En el paisaje desértico de Canaán, bajo un cielo que había visto innumerables conflictos y tragedias, los elementos estaban en su lugar. La opresión madianita era un hecho. La desesperación de Israel era real. La promesa de Dios era cierta. Y la vida de un hombre ordinario estaba a punto de intersectarse con la voluntad divina de manera tan profunda que crearía una narrativa que atravesaría los siglos, inspirando a generaciones futuras a creer que con Dios nada es imposible, y que el tamaño de nuestras fuerzas nunca determina nuestro destino. Gedeón era el hijo más joven de la familia de Joás, aunque no era simplemente un joven normal. Los registros antiguos nos describen a un hombre de contextura mediana, de mirada atenta pero no precisamente llena de confianza. Su nombre, Gedeón, significaba literalmente destructor, o el que corta, una ironía irónica considerando cómo era percibido por quienes lo rodeaban en aquella época. La mayoría de los hombres de Ofrá lo veían como lo que era, un trabajador diligente, alguien que cumplía con sus tareas sin quejarse demasiado, pero sin resaltar de ninguna manera particular. No era un guerrero entrenado, no había pasado tiempo en entrenamientos militares. No era un líder natural que inspirara a multitudes con su sola presencia. Era, simplemente, un hombre más en una aldea llena de hombres asustados. Pero Gedeón tenía algo que, aunque no fuera visible a primera vista, lo distinguía sutilmente de sus compañeros. Una inquietud interior, una tensión constante entre la realidad del sometimiento y una voz profunda que le susurraba que las cosas podían ser diferentes. Esta tensión se manifestaba de formas que algunos podrían haber interpretado como cobardía, pero que en realidad era algo más complejo. Era el conflicto entre un espíritu que anhela libertad y circunstancias que parecían diseñadas para aplastarlo. Gedeón no era valiente, al menos no en el sentido tradicional que su cultura entendía la valentía, pero tampoco era simplemente un cobarde pasivo. Era un hombre en conflicto consigo mismo. La vida cotidiana de Gedeón estaba saturada de miedo. Cada mañana al despertar, su primer pensamiento era sobre la seguridad de su familia. ¿Habría señales de madianitas acercándose? ¿Podría llevarse la cosecha del día sin ser detectado? ¿Qué pasaría si los enemigos venían? Estos pensamientos no eran exagerados o paranoicos. Eran respuestas razonables a una amenaza real y constante.
Cuando Gedeón tenía que ir a trabajar a los campos o al lagar, siempre buscaba lugares ocultos, espacios donde pudiera realizar su trabajo sin ser visto. No era una conducta anormal en aquella época. Era la conducta de prácticamente todos los hombres que querían conservar sus vidas y sus familias. Sin embargo, donde Gedeón diferenciaba de muchos de sus vecinos era en la profundidad de su fe personal. Aunque vivía bajo la sombra del miedo, y aunque era completamente consciente de su propia debilidad y fragilidad, Gedeón mantenía una relación con el Dios de sus padres que era profundamente íntima. Cuando nadie lo miraba, cuando estaba solo en el lagar triturando el trigo en secreto, Gedeón oraba. No oraciones formales o públicas, sino conversaciones reales, honestas y crudas con Dios. Le preguntaba por qué los había abandonado. Le pedía que mostrara su poder. Le expresaba su frustración y su confusión. Para Gedeón, el silencio de Dios durante estos 7 años de opresión era una de las cosas más dolorosas de su existencia. La relación de Gedeón con su padre, Joás, era complicada. Joás era un hombre que había vivido tiempos mejores, un hombre que conocía una Israel más fuerte, más segura. Pero la opresión madianita había endurecido algo en él. Había aceptado la situación como un estado permanente de la realidad. No esperaba liberación ni confiaba en promesas de salvación. Para Joás, la supervivencia era la única meta realista, y cualquier aspiración más allá de eso era puro lujo o ingenuidad. A menudo, Joás veía los gestos religiosos de su hijo menor como una forma de escapismo, como si rezar pudiera cambiar algo cuando la realidad física era tan abrumadora. Esta diferencia de perspectiva entre padre e hijo reflejaba una división más amplia en Israel. Los que habían resignado y los que aún creían que algo mejor era posible. A pesar de sus miedos, Gedeón tenía momentos en los que sentía algo diferente. Había días en los que, mientras trabajaba en el lagar, una sensación extraña lo invadía. No era exactamente esperanza, pero tampoco era completamente desesperación. Era como si en lo profundo de su ser, alguien o algo le estuviera diciendo que era capaz de más de lo que creía. Estos momentos eran breves, casi fugaces, y usualmente los desechaba como fantasías, pero dejaban una marca. Dejaban la pregunta flotando en su mente. ¿Y sí? ¿Y si fuera posible? ¿Y si Dios realmente tuviera un propósito para su vida que fuera más grande que su miedo actual? La cobardía de Gedeón no era el resultado de una mala naturaleza o una debilidad fundamental de carácter. Era el resultado lógico de vivir en una sociedad asediada, donde el peligro era constante y real, donde los que se exponían demasiado pagaban con sus vidas. Gedeón había visto lo que sucedía con los hombres que intentaban resistir abiertamente. Algunos habían muerto. Otros habían sido capturados. Sus familias habían sufrido represalias. Así que el miedo de Gedeón no era irracional, era adaptativo, pero también era paralizante. Lo mantenía en un estado de inmovilidad relativa, cumpliendo sus deberes pero sin esperanza, existiendo pero sin realmente vivir. La identidad que Gedeón había construido para sí mismo era la de un hombre prudente, alguien que sabía reconocer sus limitaciones. Él se veía a sí mismo como pequeño, insignificante, incapaz de cambiar nada. Su tribu de Manasés había sido grande una vez, pero ahora estaba debilitada. Su familia no era de los líderes más respetados de la región. Él no tenía entrenamiento, ni armas, ni autoridad. Cuando miraba a su alrededor y veía el enorme ejército de los madianitas con sus camellos y sus guerreros, la comparación era abrumadora. ¿Qué podría hacer él, un solo hombre, contra tal coloso? Sin embargo, en lo más profundo de su ser, aunque Gedeón no lo sabía conscientemente, estaba siendo preparado para algo extraordinario. Sus años de soledad, sus conversaciones privadas con Dios, su experiencia de la debilidad, su conocimiento de la vulnerabilidad humana, todo esto no era residuo sin propósito. Era la cantera de la que Dios estaba extrayendo el material para construir un líder. Porque Dios no elige a los que ya creen en su propia suficiencia.
elige a los que saben que son completamente insuficientes. El miedo de Gedeón no era un obstáculo que debería ser ignorado. Era la base exacta sobre la cual Dios podría construir una fe verdadera. Y el Dios de Israel estaba a punto de llamar a este hombre asustado y ordinario a convertirse en algo que él nunca había imaginado que podría ser. El encuentro vino sin aviso, sin señales previas que lo anunciaran. Gedeón estaba donde frecuentemente lo encontraban en aquellos tiempos, en el lagar subterráneo de Ofrá, escondido de las vistas, realizando el trabajo humilde pero necesario de preparar el grano. El lagar era un lugar oscuro, polvoriento, donde el trabajo era duro, pero al menos ofrecía una ilusión de seguridad. Los madianitas rara vez descubrían a los hombres trabajando en estos lugares escondidos, así que Gedeón había elegido este sitio específicamente para su labor. Estaba concentrado en su trabajo, pensando probablemente en los asuntos cotidianos, en la situación de su familia. En la noche que se aproximaba, cuando fue consciente de que algo había cambiado en la atmósfera. No fue un ruido, fue algo más sutil. Fue como si el aire mismo hubiera adquirido una densidad diferente. Y entonces lo vio, o mejor dicho, fue consciente de una presencia. Las narraciones antiguas describen este encuentro como el acto de un ángel del Señor, un ser celestial que apareció bajo el roble de Ofrá. Ahora bien, ¿cómo experimentó Gedeón esta aparición? Las descripciones varían, pero lo que es claro es que Gedeón tuvo una experiencia que trascendía la realidad ordinaria. No era una alucinación ni una fantasía, era una intervención divina, un momento en el cual lo sobrenatural tocaba lo natural de una manera que no podía ser negada. Y lo primero que el ángel le dijo fue algo que, considerando quién era Gedeón, debe haber sonado completamente absurdo. Jehová está contigo, varón de gran valor. Estas palabras debieron haber resonado como una brutal contradicción a la propia comprensión que Gedeón tenía de sí mismo. ¿Varón de gran valor? ¿Él? El hombre que se escondía en lagares subterráneos, que temía constantemente a los madianitas, que dudaba de su propia capacidad para cualquier cosa significativa. Si hay una característica que define los encuentros genuinos con lo divino, es que transforman la comprensión que una persona tiene de sí misma. Y eso es exactamente lo que sucedió aquí. El ángel no estaba describiendo una realidad que Gedeón ya fuera consciente de poseer. El ángel estaba declarando una verdad que existía en el propósito de Dios, una identidad que Gedeón necesitaba descubrir sobre sí mismo. Pero Gedeón respondió de la manera más humana posible. Cuestionó, dudó, expresó sus objeciones. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Esta es una pregunta que ha sido formulada por millones de personas a lo largo de la historia. Si Dios es poderoso, si Dios está presente, si Dios es bueno, entonces, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué permite la opresión? ¿Por qué ha permanecido silencioso durante estos 7 años mientras su pueblo sufría? Estas no eran preguntas maliciosas o rebeldes. Eran las preguntas honestas de un hombre que había sufrido, que había visto sufrir a otros, y que necesitaba entender cómo reconciliar la promesa divina con la realidad terrible que vivía. El ángel no respondió a Gedeón con condenación por sus dudas, sino con un redireccionamiento de su atención. Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? La palabra clave aquí es fuerza. No la fuerza física de Gedeón, que sin duda era ordinaria. No la fuerza de sus recursos, que eran mínimos. La fuerza era la presencia y el poder de Dios mismo. El ángel estaba diciéndole a Gedeón que la fuerza que necesitaría para liberar a Israel no era algo que él ya poseyera. Era algo que le sería dado, no por su capacidad, sino por obediencia. Gedeón continuó cuestionando. No porque fuera irrespetuoso, sino porque necesitaba una confirmación, una prueba de que lo que estaba experimentando era real. Su mente racional, su sentido común, todo lo que le había permitido sobrevivir hasta este punto, le decía que esto era demasiado improbable,
demasiado grande, demasiado imposible. Así que le pidió al ángel que esperara mientras iba a traer una ofrenda, un presente que pudiera ofrecerse a una presencia divina. Y el ángel, en su paciencia infinita, aceptó esperar. Aquí vemos algo hermoso en la narrativa. No es un Dios impaciente que se frustra con las dudas legítimas de sus criaturas, sino un Dios que comprende la necesidad humana de confirmación, de señales tangibles de que lo imposible es posible cuando se actúa en obediencia a su voluntad. Cuando Gedeón regresó con una comida preparada, pan sin levadura y carne de cabra cocinada, el ángel tocó la comida con el bastón que llevaba. Y en ese instante, un fuego brotó de la roca, consumiendo completamente la ofrenda. En ese momento, cuando vio desaparecer la comida en las llamas, Gedeón entendió con certeza absoluta que no estaba enfrentando un espíritu errante o una ilusión mental. Estaba ante una manifestación clara del poder divino. Y en ese instante de comprensión, el miedo que Gedeón había sentido en el encuentro inicial se transformó en un miedo diferente. No el miedo a los madianitas, sino el miedo a Dios, la agua religiosa que acompaña al encuentro genuino con lo divino. Ahora entendía Gedeón que era el ángel de Jehová, dice el relato, y exclamó: «¡Ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara!». En este momento, Gedeón experimenta lo que muchas personas que han tenido encuentros genuinos con lo divino han experimentado: una combinación de asombro, gratitud y terror santo. Había visto lo sobrenatural. Había sido elegido. Su vida nunca volvería a ser la misma. Y aunque aún tenía muchas dudas, aunque aún tenía miedo de lo que vendría después, algo fundamental había cambiado en él. Ahora sabía que Dios era real, que estaba presente y que lo había llamado específicamente a él para hacer algo que cambiaría el curso de la historia de su pueblo. El ángel respondió a su temor con una promesa: «Paz a ti. No tengas miedo, no morirás». Con estas simples palabras, el ángel estaba ofreciendo a Gedeón lo que más necesitaba en ese momento: la seguridad de que, aunque lo que vendría sería difícil, aunque tendría que confiar completamente en Dios, no quedaría abandonado. Dios mismo velaría por él. Y entonces el ángel desapareció. Pero aunque el ser celestial se había ido, su mensaje permanecía. Gedeón había sido llamado. La pregunta ahora era: ¿respondería? ¿Podría un hombre lleno de dudas y miedos, un hombre que nunca había sido guerrero, confiar lo suficiente en Dios para emprender una acción que parecía completamente imposible? Después del encuentro sobrenatural, Gedeón construyó un altar en el lugar donde había visto al ángel, como un monumento a lo que había experimentado. Lo llamó Jehová es paz, un nombre que reflejaba la transformación que había ocurrido en su interior. Pero aunque había tenido una experiencia divina genuina, Gedeón era aún un hombre con dudas legítimas. No estaba siendo arrogante o descreyente cuando la noche siguiente tomó una acción que reflejaría su inquietud interna. Tomar la responsabilidad de liberar a todo Israel, de enfrentar a un ejército de 135,000 madianitas, era algo tan monumentalmente grande que incluso un hombre que había visto el fuego divino podría dudar. Así que Gedeón pidió una señal adicional. Buscó en el pozo un vellón de lana de oveja y dijo una oración: «Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, pondré este vellón de lana aquí en la era. Si solo el vellón se moja de rocío y toda la tierra queda seca, sabré que has hablado verdad». La especificidad de su petición es notable. No pidió algo que pudiera ocurrir naturalmente de manera frecuente. Pidió algo que sería altamente improbable, pero no completamente imposible. Estaba buscando una confirmación, un signo que estuviera claramente fuera del curso normal de la naturaleza, pero que aún permitiera una explicación potencial. La mañana siguiente, Gedeón se acercó al vellón, palpándolo con sus propias manos. Estaba completamente empapado. Tanto así que cuando lo exprimió, un tazón lleno de agua brotó de sus fibras. Simultáneamente, toda la tierra alrededor estaba completamente seca.
Esta no era una coincidencia, era una contravención clara de las leyes naturales. El rocío debería haberse depositado uniformemente sobre toda la superficie del suelo, pero en cambio, se concentró únicamente en el vellón. Gedeón estaba siendo testigo de una intervención divina específica, un acto de Dios diseñado específicamente para responder a su pregunta particular. Pero aunque el signo era inequívoco, Gedeón pidió otro, y aquí es donde su carácter se revela completamente. No estaba siendo arrogante, no estaba burlándose de Dios. Lo que estaba haciendo era reconocer la enormidad de lo que se le estaba pidiendo que hiciera. Necesitaba estar completamente seguro de que la voz que había escuchado era realmente la voz de Dios, que su interpretación del encuentro era correcta, que no estaba a punto de lanzar a sí mismo y potencialmente a otros hacia el desastre. Así que Gedeón pidió el signo inverso. Déjame ahora hacer un ensayo con el vellón, sea solo el vellón seco, y toda la tierra mojada de rocío. La noche siguiente, Gedeón realizó el experimento inverso, y ocurrió exactamente como había pedido. El vellón quedó completamente seco, mientras toda la tierra se mojaba del rocío. Esto no era un patrón natural, no era una coincidencia meteorológica. Era una respuesta específica de Dios a una pregunta específica que Gedeón había formulado. Ahora, sin lugar a dudas, Gedeón sabía que el llamado que había recibido era genuino, que Dios había hablado verdad y que lo que le había sido encargado era parte del plan divino. Pero la certeza no eliminaba el miedo, simplemente lo redirigía hacia un nuevo lugar, de dudas sobre si Dios era real o si lo había llamado, hacia el miedo a lo que tendría que hacer para obedecer ese llamado. Este periodo de búsqueda de señales es importante porque revela una verdad fundamental sobre la fe. La fe no es ausencia de dudas. La fe es acción a pesar de las dudas. Gedeón había dudado, pero no había permitido que sus dudas lo paralizaran. Había buscado confirmación, pero mientras buscaba, también se estaba preparando. Mientras pedía señales, también estaba tomando medidas. Y aquí reside una lección crucial para cualquiera que se enfrenta a un llamado de Dios. Buscar confirmación no es falta de fe, es prudencia. Es reconocer la importancia de lo que se está a punto de hacer y asegurar que realmente se entiende correctamente la voluntad divina. Cuando Gedeón finalmente comenzó a actuar, sus primeras acciones fueron en la oscuridad de la noche. Tomó 10 de sus siervos y, siguiendo las instrucciones divinas, derribó el altar a Baal que su propio padre había permitido que fuera construido en Ofrá. Destruyó la imagen de Asera que se encontraba junto a él. Estos no eran simplemente actos de vandalismo religioso, eran actos revolucionarios. Eran declaraciones de que los días de la idolatría en esta tierra habían terminado, que el pueblo de Israel estaba listo para un giro fundamental en su relación con el Dios verdadero. Cuando los hombres de la ciudad descubrieron lo que Gedeón había hecho durante la noche, hubo una explosión de ira. Vinieron a su padre Joás, demandando que entregara a su hijo para que pudiera ser ejecutado. Pero ocurrió algo extraordinario. Joás, el padre que había aceptado la opresión, que se había resignado a la derrota, defendió a su hijo. Su respuesta a la muchedumbre furiosa fue memorable. ¿Contenderéis vosotros por Baal o le salvaréis? Quien quiera que contienda por él, que muera esta mañana. En esencia, Joás estaba diciendo, si Baal es realmente un dios, que se defienda a sí mismo. No necesita que vosotros matéis a mi hijo para vindicarlo. En estos momentos previos al comienzo oficial de la campaña de Gedeón para liberar a Israel, vemos una transformación paralela en su padre. Joás, que había sido una figura de resignación y aceptación, ahora se estaba convirtiendo en un defensor del verdadero Dios. Estas acciones nocturnas fueron el punto de quiebre. Aunque Gedeón aún no lo sabía completamente, su vida como un hombre ordinario, escondido en lagares subterráneos, había terminado. Ahora era alguien que actuaba públicamente, alguien que desafiaba la idolatría establecida, alguien que se identificaba abiertamente con la fe en el verdadero Dios.
Cuando el Espíritu de Jehová descendió sobre Gedeón, comenzó a convocar a los hombres. Primero a su propia tribu de Manasés, luego a Aser, Zabulón y Neftalí. Su llamado se propagaba como el fuego, y los hombres que habían estado viviendo bajo la opresión durante 7 años comenzaron a responder. Empezaba a emerger un ejército. La reunión del ejército de Gedeón fue relativamente rápida. En cuestión de días, 32.000 hombres se habían presentado, armados con lo que podían. Para el contexto de la época, esto era un ejército respetable. Para alguien como Gedeón, que semanas atrás estaba escondido en un lagar, fue un logro monumental. Pero aquí ocurre algo extraordinario. El Dios de Israel no estaba satisfecho con el tamaño de este ejército. El Señor le dijo a Gedeón: «Tienes demasiados hombres. Si vencen a Madián con este ejército, Israel se gloriaría de su propia fuerza en lugar de reconocer mi poder». Esto parece una contradicción absurda en términos militares. ¿Reducir el tamaño de un ejército cuando enfrentas a un enemigo mucho más grande? Pero esta era la lección que Dios quería enseñar, no solo a Gedeón, sino a todo Israel. Gedeón entonces proclamó a su ejército: «Quien quiera que tenga miedo y tiemble, que se vuelva a su casa». En un acto que parece suicida estratégicamente, 23.000 hombres se levantaron y regresaron a sus hogares. Esto significa que solo 9.000 permanecieron. Pero Dios aún no estaba satisfecho. Así que ordenó a Gedeón que llevara a los hombres al agua. Allí, Dios instruiría a Gedeón que seleccionara solo a los hombres que bebieran agua, llevándola a su boca, con la mano de una manera particular, como si estuvieran vigilando el campo de batalla. Estos fueron exactamente 300 hombres. 300. Ese era el ejército con el cual Gedeón tendría que enfrentar a 135.000 guerreros madianitas. La proporción era de 1 a 450. Ahora bien, desde la perspectiva militar pura, esto no tiene sentido. Desde la perspectiva estratégica, es suicidio. Pero desde la perspectiva de la fe, es perfecto. Porque cuando Dios hizo que Gedeón redujera su ejército a este número absurdamente pequeño, estaba eliminando completamente cualquier posibilidad de que Israel atribuyera la victoria a su propia fuerza. No podría haber ambigüedad. No podría haber debate. Cuando 300 hombres derrotaran a 135.000, sería obvio para todos, sin lugar a dudas, que Dios mismo había obrado la victoria. Gedeón llevó a estos 300 hombres al campamento de Madián de noche. El campamento enemigo era inmenso. El relato describe sus tiendas esparcidas por el valle como langostas en número, con innumerables camellos. Mientras Gedeón se acercaba al campamento con uno de sus siervos, un hombre, escuchó 2 madianitas conversando. Uno relataba un sueño al otro. Había visto un pan de cebada que rodaba hacia el campamento y golpeaba la tienda de Madián de tal manera que la derribaba completamente. Su compañero respondió: «Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita». Incluso en el campamento de los enemigos, el nombre de Gedeón había suscitado temor. La reputación de este hombre, que solo semanas atrás era un hombre ordinario, ya había comenzado a precederlo. Cuando Gedeón escuchó esta conversación, algo cambió en él. Su fe se fortaleció. Regresó al campamento de sus 300 hombres y los dividió en 3 compañías. A cada uno de ellos le dio una trompeta y debajo de sus brazos una antorcha escondida en una vasija. El plan que Gedeón había concebido bajo la dirección divina era radicalmente diferente a cualquier estrategia militar convencional. A medianoche, cuando los madianitas generalmente estarían en su sueño más profundo, sus 300 hombres rodearon el campamento enemigo. Y entonces, en el mismo instante, todos tocaron sus trompetas a la vez. El ruido fue ensordecedor, multiplicado por el efecto de la sorpresa nocturna. Simultáneamente, los 300 hombres quebraron sus vasijas, revelando las antorchas que llevaban bajo sus brazos. De repente, el campamento entero se iluminó con fuego. Los madianitas,
despertados abruptamente del sueño, vieron lo que parecía ser un ejército masivo que los rodeaba, iluminado por innumerables fuegos, con guerreros tocando trompetas desde todas las direcciones. El efecto fue aterrador. Los enemigos, en su pánico, sin poder ver claramente quién era amigo y quién era enemigo en la oscuridad, comenzaron a atacarse entre sí. El caos reinó. Los guerreros madianitas, en su confusión y terror, mataron a sus propios compañeros. Lo que debería haber sido una masacre de los israelitas, se convirtió en una matanza de los madianitas por sus propias manos. Gedeón había entendido algo crucial sobre la guerra psicológica que ningún tratado militar convencional de su época habría enseñado: que la confusión y el miedo son aliados más poderosos que el número de guerreros. Su estrategia no dependía de la fuerza física de sus hombres, sino de su capacidad para crear una ilusión de poder abrumador y confundir al enemigo. Y funcionó más allá de lo que incluso él mismo podría haber esperado. No fue que 300 hombres mataran a 135,000 con sus espadas. Fue que 300 hombres, usando inteligencia, sorpresa y un entendimiento profundo de la psicología humana, crearon las condiciones para que el ejército madianita se destruyera a sí mismo. Lo que ocurrió durante esas primeras horas de la batalla fue una rota completa. Los madianitas huyeron en pánico, corriendo hacia el río Jordán en busca de escape. Pero la noche de caos fue solo el comienzo. Gedeón inmediatamente llamó a otros guerreros de las tribus que lo rodeaban para que persiguieran a los enemigos que huían. Los madianitas se dispersaron en diferentes direcciones, algunos intentando cruzar el Jordán. Gedeón persiguió a los líderes enemigos, a Oreb y Zeeb, que fueron capturados y ejecutados. Su cabeza fue traída a Gedeón como evidencia de la victoria. Posteriormente, otros jefes madianitas, Seba y Salmuna, fueron perseguidos y también capturados. El que había comenzado como un hombre asustado escondido en un lagar, había llevado a su pueblo a una victoria total y aplastante. Lo más extraordinario de todo esto es que la batalla fue ganada no por la superioridad numérica, no por la superioridad de armas, no por un entrenamiento militar superior, sino por fe en Dios y obediencia a su dirección. Gedeón tuvo que aprender en cada paso a confiar. Tuvo que aprender a soltar sus propias ideas de cómo debería ocurrir la victoria. Cuando Dios le dijo que redujera su ejército, tuvo que obedecer, aunque pareciera una locura. Cuando Dios le dio la estrategia de las trompetas y las antorchas, tuvo que creer que funcionaría, aunque fuera tan poco convencional que nadie en su ejército habría pensado en ello naturalmente. El resultado de esta victoria fue transformador para Israel. La opresión madianita fue rota completamente. Los 300 hombres que salieron del campamento de Gedeón esa noche se convirtieron en la base de una nueva historia para su pueblo. El miedo que había definido la vida de Israel durante 7 años fue reemplazado por esperanza y renovada confianza en su Dios. Y Gedeón mismo, el hombre que había sido demasiado asustado para confesar públicamente su fe meses atrás, se convirtió en un líder venerado. Los hombres de Israel incluso vinieron a él después y le pidieron que fuera su rey, que sus hijos gobernaran sobre ellos. Pero Gedeón rechazó este honor de una manera que revela cuán profundamente transformado estaba por su viaje de fe. No seré vuestro rey, ni mi hijo será vuestro rey. Jehová será vuestro rey, respondió. Había entendido la lección más profunda que su viaje le había enseñado. El poder verdadero no viene del número de guerreros o del tamaño de un ejército. El poder verdadero viene de la fe en Dios, de la obediencia a su voluntad, de la disposición a actuar cuando Dios llama, incluso cuando cada fibra de tu ser dice que es imposible. Gedeón había experimentado en carne propia que lo pequeño puede vencer a lo grande cuando está respaldado por la fe divina, y que un hombre ordinario, lleno de miedos ordinarios, puede llegar a ser un instrumento extraordinario de la voluntad de Dios cuando responde al llamado con total abandono.